Muy buenas noches. Damos una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Contentos de que nos están escuchando y que estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Contentos porque los sábados ya podemos reunirnos y gracias por su asistencia. Antes de comenzar, les invito a buscar a Dios por medio de la oración. Bendito Padre, gracias Señor por todas tus bendiciones. Hoy es miércoles. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias por todo lo que nos das sin nosotros merecerlo. Perdona todos nuestros pecados y sé con nosotros una vez más en todas nuestras peticiones y toma nuestros agradecimientos. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 19. Nuestra lectura está basada en Mateo 18, del 21 al 35. Y quiero decirles que voy a predicar hoy, el sábado y el próximo sábado que yo predique. Así que van a ser 3 sermones de esta parábola. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta ahí lo voy a dejar hasta este momento y vamos a continuar la siguiente lectura para el sábado. Primeramente quiero enfatizar el versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Quiero decirte que Pedro era una persona preguntona y creo que nosotros, como lectores de la Biblia, nos beneficiamos del carácter de Pedro, porque él hizo muchas preguntas que si no las hubiese hecho, no tuviésemos respuesta. Entonces, el concepto judío era que a una persona se le perdonaba 3 veces. Esa era la tradición judía. ¿De dónde sacaron ellos esto? Bueno, si vamos a Amós capítulo 1, versículo 3, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré. El 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro. Versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón. Y también en Job 33, versículo 29, habla de 3 pecados. Así que esto se formó una tradición. Alguien te ofende, lo perdonas una vez. Te vuelve a ofender, lo perdona. Tercera vez, ahí ya hay la posible de una cuarta, pero 3 está bien. Entonces, lo que pasa con Pedro, está siendo generoso y dice: Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? Y hay como una pausa para que Jesús lo felicitara y le dijera: qué bien, Pedro, qué noble eres, qué generoso. Pero Jesús le responde
no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que quiere decir este texto es un número ilimitado, es un número que no tiene fin. El capítulo de hoy se titula ¿Cómo se alcanza el perdón? Y lo primero que necesitamos nosotros reconocer es que en todo tiempo debemos estar dispuestos a perdonar. Lo segundo que quiero resaltar, versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice aquí, por lo cual el reino de los cielos, en otras palabras, las cosas de Dios así se hacen. Quizás el mundo gentil obra de una manera. Quizás los romanos, los persas, obran de una manera, los babilónicos. Pero el reino de Dios, los que hemos creído en Cristo Jesús, dice, el reino es así. No hay límite, no hay límite. ¿Cuántas veces vas a perdonar? Y luego dice, el rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hay un momento en el cual el Señor pone en nuestro corazón que hagamos cuentas, que nos examinemos. Porque muchas veces nosotros no perdonamos o no queremos perdonar o no queremos pedir perdón porque nos excusamos, racionalizamos las cosas, le damos la vuelta. Pero llega el momento donde el Señor nos dice, por medio del Espíritu Santo, hagamos cuentas. ¿Y por qué esto de hacer cuentas? Porque el día final llega cuando Cristo va a venir. Y cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, una cosa podemos estar seguros, el juicio ya se llevó a cabo. Algunos dicen el juicio empezó aquí, el juicio empezó acá, y bueno, tienen su razón para decir eso, pero lo que yo les digo esta noche es que cuando Jesús venga, el juicio ya está hecho. Y el Señor nos llama a cuenta cuando aún hay tiempo de arrepentirnos, cuando aún hay tiempo de perdonar a la otra persona, cuando aún hay tiempo de que tú y yo pidamos perdón a quien tenemos que pedirle perdón. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 7 veces 70. O sea, es un número incalculable. Y luego empieza la parábola, dice en el versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase su deuda. 10,000 talentos. Quiero decirte que 10,000 también es un número ilimitado. ¿Por qué digo esto? Porque si tú vas a Éxodo 38, 24, todo el santuario, todo el oro que había en el santuario sumaba en 29 talentos. Y 29 talentos era muchísimo, muchísimo. Ahora imagínate, 10,000 talentos. Era algo enorme. Es como cuando antiguamente decíamos, ¿cuánto debe? Debe 1,000,000. Bueno, hoy 1,000,000 ya no es tanto, pero antes era un número que no se puede pagar. Es importante que reconozcas y sepas que aquí no solamente está hablando de dinero o de oro o de plata. Aquí está hablando en el sentido espiritual.
de que este hombre debía 10,000 talentos. Está hablando de su pecado. Esa es la parte espiritual. No había manera de pagar esta cantidad. Dice versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Aún vendiéndose él mismo, su esposa y sus hijos, no alcanzaba a pagar. La costumbre judía no era esa. Esa era una costumbre pagana, netamente, específicamente romana. Si tú no podías pagar, tú quedabas como esclavo. Pero 10,000 talentos, no había manera de pagarlos. No había manera. Aunque tú te vendieses tu esposa, tus hijos, que es lo que tiene más valor, es lo único que tiene valor de lo que tú tienes, no alcanzas a pagar lo que debes. Entonces dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Quiero que notes que este hombre se humilló, se postró, se arrodilló y le pidió de todo corazón que le perdonara. Y el versículo 27 es el versículo clave de toda esta lectura. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Quiero decirte que esto es lo que hace Dios con nosotros. Una deuda que tú no puedes pagar. El Señor la cubre, la perdona y nos libera de toda condena. ¿Cuál era la condena para él? La condena era quedar esclavo para siempre. Pero el Señor de la parábola, que es Dios, el Señor representa a Dios, perdona al siervo. Y ese siervo eres tú y soy yo. Y tú y yo tenemos una condena de 10,000 talentos que no hay manera, no hay forma de pagarla. Algunas personas se dan cuenta de su pecado porque el Señor los impresiona su corazón y les habla con el Espíritu Santo. Y tenemos el caso del joven rico. El Señor le dijo, mira, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven se fue triste, no quiso saber. Sin embargo, tenemos el caso de Pablo o Saulo en Romanos 7:24, capítulo 7, versículo 24. Cuando Pablo se dio cuenta de su pecado, su respuesta fue, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable hombre de mí, porque no hay nada que yo pueda hacer para pagar mi pecado. Pero el Señor en la parábola le dijo claramente, está bien, te has arrodillado, has pedido perdón, has suplicado y tu deuda queda cubierta.
Tenemos otro ejemplo que me gusta mucho y es el ejemplo del hijo pródigo. Va y gasta todo la herencia. Cuando regresa, no tenía nada con qué presentarse. Estaba en completa bancarrota. Pero mostró un espíritu de perdón. Y dice que el padre corre hacia el hijo y lo abraza. Pero papá, no tengo por qué seguir siendo tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Pero aquel padre le perdona todo y lo restablece. Quiero decirte esta noche qué es lo que el Señor hace con nosotros. Y resalto el perdón de Dios. Porque a veces a nosotros, lamentablemente, se nos olvida todo lo que el Señor nos ha perdonado. Y cuando tenemos que arreglar cierta situación con nuestros consiervos, con otras personas que nos piden perdón o que necesitamos pedir perdón, no lo hacemos. Y nos quedamos cortos. Esta parábola nos está invitando a reflexionar en el perdón de Dios y a reflexionar en cuán necesario es que nosotros también seamos partícipes del perdón. Oremos. Bendito Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has perdonado. Gracias, Señor, porque así como este hombre debía 10,000 talentos, nosotros también estamos súper endeudados contigo. Pero gracias que existe el arrepentimiento y tú nos perdonas. Ayúdanos a tener esa actitud de perdón hacia nuestros familiares, en nuestra iglesia y donde quiera que vayamos. Por Jesús te lo agradecemos todo. Amén.